Pueden ir a Génesis 49, versículo 28. 49, versículo 28. Vamos a leer hasta 50, 14. Y hoy tenemos el gran privilegio para hablar acerca de la muerte. A veces gente llega y es como, si hubiera conocido eso, puede ser que hubiera evadido o evitado venir a la iglesia. Porque a veces nosotros vivimos con la idea que la muerte es algo que nos guardamos en la bodega y no hablamos de eso. Pero es una realidad y es algo con lo cual debemos ver. Pero hay cosas que podemos aprender de la muerte de Jacob en este texto. Entonces, con eso en mente, leemos desde 49, 28. Esto es la palabra de Dios. Todas estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo, sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón el Hitita, para posesión de una sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Et. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablan a Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permite ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, ahí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el Hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, en esta historia y esta tu palabra podemos ver varias cosas. Oh Dios, nosotros debemos en un sentido vivir en un mundo que quiere casi limpiarse de la idea de la muerte. Pero si somos creyentes, sabemos que la muerte es una consecuencia del pecado. Es algo que nosotros tenemos que
enfrentar si Cristo no regresará pronto. Entonces, oh Dios, ayúdanos a tener una buena teología acerca de la muerte. Háganos entender cómo debemos pensar acerca de la muerte y también del cuerpo en el proceso y después de morirse. Oh Dios, pero además de eso, háganos ver tu gloria, háganos entender que cualquiera persona que muere, si sea hoy o cuando sea, son hechas en tu imagen y por eso debemos pensar profundamente en esa realidad. Oh Dios, glorifícate en este prédica y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Es interesante que hace casi 2 años empezábamos en un jardín. En ese jardín escuchábamos, si usted me desobedece, va a recibir ciertas consecuencias. Y ahora estamos terminando Génesis en capítulo 50 en el proceso de sepultar a alguien. Vamos a ver eso también la siguiente semana con José. Empieza en jardín y termina en la tumba. Es una realidad de la promesa que Dios había dicho. Si ustedes me desobedecen, esto va a suceder. Pero en medio de eso, de jardín hasta esta tumba, hemos visto que Dios ha sido fiel y lleno de gracia con la gente. Y hoy vamos a ver esa idea. Y la idea que muerte es una realidad y la consecuencia del pecado es la muerte. Debemos pensar acerca de esa realidad. Que Eclesiastés 3:11 dice que Dios también ha puesto la eternidad en sus corazones. Cada persona tiene una idea de la eternidad en su corazón, puesto ahí por Dios. Cada persona que está acá va a morir si Dios no regresará. Hasta los más pequeños, hasta los más grandes. Y podemos decir que todo es alguna realidad. Y podemos tratar de evadirlo o evitarlo. Podemos tratar de no hablar de eso, pero es inminente que va a pasar. Pero no es normal. Jamás debemos decir que es normal. Porque la muerte no es algo normal. Es una realidad por la consecuencia del pecado. Entonces, en vista de eso, debemos hablar de ello. Y la primera cosa que yo quiero que nosotros veamos con la muerte es la preparación para la muerte. La preparación para la muerte. Y veamos en versículo 29, casi hasta 32, que Jacob habla con sus hijos. Había hablado con José antes y ahora está hablando con los 12 allí reunidos y dice: voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre en la tierra de Canaán. Lléveme a donde están mis padres. Póngame en ese lugar. Él está haciendo preparación para su muerte y está hablando con todos sus hijos. Algo que me llama la atención es que él va a ser sepultado con Lea y no con su querida Raquel. Es interesante que también él dice Abraham y su mujer, Isaac y su mujer Rebeca, y después dice a donde yo sepulté yo a Lea, y no dice mi mujer Lea. Pero es a través de Lea que vino Judá, y a través de Judá va a venir Cristo. Es interesante que en esa manera Dios no se olvida de Lea. Lea todavía está ahí en el texto. Si usted está luchando con ser olvidado, Dios nunca se olvida de los suyos. Es algo que podemos notar allá. Pero Él está preparándose para la muerte. Y hace casi fijo 1 año atrás hablábamos de la muerte de Sara. Cuando Abraham compró esta tierra para sepultar a Sara, para que él pudiera tener un lugar. Y después veamos a Isaac, después veamos a Jacob siendo sepultado y después el deseo de José es ser sepultado allí también. Y en ese prédica hablamos de la idea de prepararnos para la muerte. Y yo les hablé de la idea que yo tenía algunas mujeres en la iglesia donde yo estaba en Mississippi que podía mostrarme todo lo que ellos querían para su funeral.
texto de prédica, canciones de lo que querían cantar. Y algo sucedió en este tiempo, cuando estábamos preparándonos el viernes. Alex dijo, en la preparación, Alex preguntó, ¿y cómo hemos avanzado? Ha sido un año desde esa prédica y ahora estamos escuchando esto otra vez. ¿Cómo hemos avanzado en la preparación para nuestros funerales? ¿Cómo hemos avanzado en la idea de pensar en va a pasar? ¿Cuáles son los textos, las ideas que queremos que sea una ayuda? Y usted dice, ¿a dónde voy a ponerlo? Usted puede en estas páginas blancas, en el inicio de su Biblia, notar algunas cosas para ayudar a la gente que van a hacer su funeral. Textos. Pero eso a veces causa a nosotros pensar, soy joven, no quiero pensar en eso. Aún tengo 65. Soy joven, tengo años para pensar en eso. Puede ser. Pero una de las cosas en lo cual estaba pensando yo es que estaba pensando hoy en camino a la iglesia, ¿cuáles son canciones que yo quisiera ser cantado en mi funeral? Estaba tratando de pensarlo porque a veces pienso, voy a escoger canciones en inglés o en español, porque tengo varias canciones que me gustan y me gusta pensar en ellos. Pero uno vino a mi mente hoy y es, oh canta aleluya. Esperanza eterna. Oh, canta aleluya. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. ¿Y saben por qué vino a mi mente? Porque ahí, pegado en mi mente, son dos varoncitos de nuestra iglesia cantando esa canción. Aquí, gritándolo casi. De una edad pequeña diciendo, mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es Cristo. Aún están aprendiendo a pensar a largo plazo. Las canciones que nosotros cantemos están causándonos a pensar que esto no es nuestro hogar, está preparándonos para la eternidad y estamos ayudando unos al otros en ese proceso. Entonces, familia, quiero animarles en eso. Toda esa preparación que veamos de Jacob está ayudando a su familia. Él está diciéndoles a dónde debe ponerlo para que ellos puedan saber. Hay maneras espiritual y física con lo cual podemos ayudar a nuestra familia en el proceso de cuando nosotros moremos. Cuando nosotros moremos. Entonces, ¿cómo estamos preparándonos? ¿Estamos pensando en ello? ¿Estamos pensando en la realidad que va a pasar? Físicamente y espiritualmente también. Pero la segunda cosa que pienso yo que debemos ver en este texto, en lo cual debemos pensar, es el proceso de mostrar honor al cuerpo en el proceso de morir. Hay una idea aquí que nosotros debemos aprender, que ellos tenían una alta visión del cuerpo en el proceso de morir, aún siendo egipcios. Eso es la idea que eternidad está escrita en sus corazones también. Ellos aún haciendo este proceso de embalsamamiento, están mostrando que ellos piensan que hay algo más allá de lo que están viviendo. Aunque tenían sus ídolos, aunque no pensaban en Dios en la misma manera que nosotros pensamos en Dios. La idea es que ellos también tenían una idea, pero mire cómo se tratan al cuerpo. Hacen todo un proceso de embalsamamiento. Lo tratan bien, no lo tratan como una cáscara o solo algo de afuera. Lo tratan en una manera con dignidad. Y nosotros debemos ver todo el proceso de lo que ellos hacen para sepultar al papá, a Jacob. Nos muestra una teología acerca de nuestros cuerpos. Recuerden que en Génesis al inicio, en el jardín, somos los únicos hechos como en la imagen de Dios. Los únicos. Y a morir no dejemos de ser imagen de Dios. Seguimos siendo imagen de Dios. Lo que había dicho es, yo recuerdo cuando mi abuelo murió. Y cuando entré no era como, no es mi abuelo. No, yo entré y ahí estaba mi abuelo. Es mi abuelo todavía. Parece mi abuelo. Cuando veamos en el Nuevo Testamento que Cristo regresará, ellos pueden notar quién es físicamente en su cuerpo glorificado. Dios no está echando su cuerpo a un lado diciendo, ya no me funciona.
Es algo en lo cual podemos caer. Es gnosticismo. Una idea que la cosa materia no importa. Pero la idea es el cuerpo sí importa, porque cuando Cristo vino, no vino espiritualmente, vino físicamente, con cuerpo. Y Cristo va a tener cuerpo por toda la eternidad. Entonces, Él tiene un cuerpo. Pero cuando llegamos a textos, y eso me ayudó bastante John Piper en pensar en esta idea, en 1 Corintios 6, les invito a ir ahí, en 1 Corintios 6, nos habla del cuerpo. 1 Corintios 6, en versículo 19 y 20, dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son Dios. Entonces hay 4 cosas que podemos notar allá acerca del cuerpo. El cuerpo es la morada de Dios. Segundamente, está comprado por Dios. Tercero, es una posesión de Dios y está diseñado para dar gloria a Dios. Entonces, hay 4 cosas en ese texto que podemos ver de importancia acerca del cuerpo. Es importante pensar en el cuerpo, no es algo con lo cual podemos deshacernos de ello y pensar, ya no vale nada, debemos destruirlo. No, en el Antiguo Testamento, cuando veamos destrucción del cuerpo o quemar el cuerpo, es una idea de maldición. O los que eran idólatras iban a quemar a sus hijos para ofrecer holocausto a sus dioses. Entonces, destruir al cuerpo es algo visto como una maldición. Entonces, debemos pensar en esta idea que cuando nosotros morimos, la confesión o el catecismo menor de Westminster dice cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes al morir. Al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Ok, estamos bien, todos perfecto. Yo cuando muero, si soy creyente, voy directo a la presencia de Dios. Pero ¿dónde se queda mi cuerpo? Dice, y sus cuerpos. A veces queremos dejar una sección y decir, y sus cuerpos reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Pero esto dice, y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en su tumba hasta la resurrección. Su cuerpo todavía tiene que ver con Cristo. Él no solo compró su alma y su cuerpo, porque somos una unión psicosomática, no somos 2 cosas separadas, somos algo junto. Entonces Él va a rejuntarnos. Cuando Él regresará, no es como, déjenlos allá, voy a ver. No, va a sacarnos de la tumba y reunirnos con nuestros cuerpos. Glorificados, puede ser distintos en el sentido, pero cuando veamos y hablamos de Cristo, Cristo todavía tenía ciertas cicatrices que podía mostrar en su cuerpo glorificado. Puede ser que hay cosas que notamos en nuestros cuerpos también, en esa realidad, cuando ya estamos en nuestros cuerpos glorificados. Pero eso nos lleva a pensar que la manera que nosotros tratamos al cuerpo después de morir muestra algo, lo que pensamos. La idea que nosotros estamos pensando en la eternidad. Entonces tenemos que tener una buena teología acerca del cuerpo. Buena teología, que el cuerpo no es algo con lo cual podemos deshacernos con ello y pensar que no vale nada. Eso es porque tenemos que tener no solo en la muerte, pero en toda la vida una buena teología acerca de nuestros cuerpos. Eso significa lo que comemos, ejercicio, lo que hacemos a nuestros cuerpos. Eso es algo más allá de solo pensar, en la muerte. No, en toda la vida tenemos que pensar en nuestros cuerpos. ¿Por qué nuestros cuerpos, si somos creyentes, son conectados con quién es Cristo?
Y mire la medida que veamos en este texto. Es todo un proceso de día tras día tras día de preparación. No estoy tratando de decir que nosotros debemos tener 40 días de todo este proceso. Estoy tratando de decir que nosotros, bíblicamente, tenemos que tener una buena teología de nuestros cuerpos. A veces cuando tocamos este tema, eso causa un poco de cosa. Porque algunos pueden ser que han hecho diferentes cosas con los cuerpos de sus seres queridos. Yo quiero decirle que Dios, en su gracia y soberanía, puede reunir esos cuerpos. Hay excepciones. Hay gente que murieron, como murieron, Rudy estaba hablando de eso, como gente en Myanmar murieron esta semana. Y están buscando sus cuerpos. Pero puede ser que están destruidos completamente y debemos decir, ¿qué va a pasar con eso? Dios en su soberanía causó que polvo se hiciera persona, entonces Él puede hacerlo nuevamente. Pero al mismo tiempo es la idea de prioridad en cómo lo pensamos como creyentes. Debemos pensar profundamente acerca de lo que estamos diciendo acerca del cuerpo cuando estamos poniendo los cuerpos ahí en un lugar. Hay varias razones por lo cual. Cuando ellos sepultaron, mire cómo Él está hablando de un lugar. Que puede ir a esa cueva y de saber, ahí están Abraham, ahí está Isaac y ahí está Jacob también. Hay una idea ahí de tener un lugar de descanso, esperando. Entonces debemos pensar profundamente en lo que hacemos con nuestros cuerpos después de la muerte. Porque estamos aún, lo que hacemos en votos, en matrimonio, estamos testificando a lo que creamos. Entonces estamos diciendo, cuando ponemos el cuerpo, si son creyentes o no son creyentes, que muestra que Dios va a regresar y hacer algo con esos cuerpos. Si es hasta glorificación o hasta destrucción. Entonces debemos pensar profundamente. Y si usted tiene más preguntas acerca de esta cosa, podemos hablar después. Pero quiere que nosotros pensamos profundamente en lo que vamos a hacer con nuestros cuerpos a morir. A no pensar solo en los finanzas, en lo que es lo más barato. No solo pensar no, yo voy a estar en gloria, no me importa. No, debemos pensar en lo que vamos a hacer con nuestros cuerpos. Y debemos pensar en lo general, no en lo particular. Debemos causar que la prioridad, generalmente, cristianos, históricamente, han pensado en esta manera, de cuidar al cuerpo, porque muestre algo siendo conectado con Cristo. Entonces, podemos pararnos allá, pero hay un tercer punto que quiero mencionar. Que en este texto hay la mezcla de la tristeza o lamentación y la esperanza. Hay la mezcla de la lamentación y la esperanza. Porque cuando muere Jacob, versículo 50 dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y cuando llegamos a versículo 10, dice, cuando llegaron hasta la era de Atad, que está en el otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. A veces nosotros hemos pensado, hemos sido enseñados a decir, ser duro es un familiar y no vamos a quebrar y está bien estar guardado en nuestras habilidades y decir, yo estoy bien, Cristo es suficiente. José vivía de esa manera. José había vivido con confianza en las promesas de Dios. Pero a morir su papá, empieza a llorar. Esa imagen es difícil pensar. Está ahí, su papá expiró por su última vez. Y si se tiró sobre él y lo besó, vamos a tener seres queridos que eso va a pasar. Padres, esposos, esposas, niños, tristemente. Hermanos, hermanas. La idea que hay dolor es un reconocimiento
que la muerte no es normal. Que tenemos deseo para algo más allá. Que nuestra esperanza está en algo más allá. Cristo mismo, cuando llegó, aún podemos decir, siendo Cristo, llegó a la tumba de Lázaro y no dijo, nada, no es nada, yo tengo el poder, vaya, venite vos. No, llegue y llore. Su respuesta a la muerte es llorar. Su respuesta a lo que está pasando es normal pensar, esto no es algo agradable. A veces queremos pensar, no, pero yo soy fuerte, estoy bien. Y no estoy diciendo que la persona que llora bastante es mejor que la persona que no. Estoy mostrando. La idea es, está bien luchar con lo duro de la muerte. Y tener un deseo para algo diferente. Porque la idea es que esto muestra que Él murió y ellos tenían una gran lamentación sobre lo que está pasando. Ellos odian la muerte, ese enemigo final, porque se siente tan final. Pero el texto nos muestra una esperanza. En versículo 33 dice, cuando Jacob terminó de encargar estas cosas en sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido a su pueblo. Hay esperanza en esa verdad. Él se fue, él estaba queriendo una Canaán eterna y espiritual. Eso es porque nosotros podemos tener esperanza si somos creyentes. Que cuando nosotros expiramos por la última vez, y lo que va a suceder es, estos ojos van a cerrar. Y no sé cómo voy a estar, pero voy a estar en el mundo creado porque el cielo está adentro del mundo creado. Entonces mi alma va a ir a donde Dios está, pero todavía dentro de la creación. Y voy a estar en su presencia. No luchando, esperando por este regreso, pero voy a estar con Él. Y si usted es creyente, eso es su esperanza. Que va a ser reunido con su pueblo, con los otros creyentes, ahí en la presencia de Cristo, de un solo, esperando para el regreso. Pero eso es para creyentes. No creyentes van a abrir sus ojos bajo el juicio de Dios eternamente, esperando el día cuando Él se junta su cuerpo con su alma para ser puesto bajo maldición eterna. Entonces, si pueden verme, si pueden escucharme, si no sos creyente, corre a Cristo. Arrepiéntese y busca a Cristo. Es su única esperanza para tener esta esperanza. Entonces corre a Él viendo que su única esperanza es lo que Él hizo en la cruz para comprar. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es tan importante que Él cumplió todo por los suyos, recibiendo toda la maldición, muriendo, pero no quedándose en el sepulcro, siendo resucitado para que nosotros podríamos ser resucitados. Entonces, si somos creyentes, tenemos una esperanza. Eso es porque podemos cantar, como había mencionado, o cantan, aleluya, esperanza eterna, en vida y muerta, digan que nuestra esperanza Cristo es. Es porque Él es suficiente. Él es el que pagó todo para nosotros. Es para saber que a morir acá es estar en la presencia de Dios, sabiendo que Él es suficiente. Entonces, en pensar en su muerte, quiero animarles a pensar en el futuro. Pensar en la realidad que vas a morir. Jóvenes, niños, puede ser que piensan que eso es lejos. Pero algunos de nosotros tenemos amigos que ya han muerto. Conocidos, familiares.
muy joven. Y todos pensamos que tenemos mañana, pero no es una promesa. Malas noticias normalmente son malas noticias porque nos agarran en curva. Entonces debemos pensar en esta verdad. Pero a veces podemos, si somos creyentes, causar que esas son malas noticias, pero qué bueno tener y prepararnos a llegar a una Biblia y abrirlo y decir, tiene todo el funeral aquí para nosotros. Entonces haremos esto. Excepto si es herejía, vamos a dejar esas partes afuera. Pero ojalá que no haya herejía. Ojalá que son cosas bíblicas. Cosas basadas en las Escrituras. Preparándonos para la muerte. Y algunos pueden decir, uy, sí, hay varios acá que deben estar preparándose. Son más cerca que otros. Pero todos, si tenemos oídos, pueden estar preparándonos. Sabiendo que Cristo es suficiente. Que nosotros podemos descansar en quién es Él. Pero también debemos hablar con nuestros familiares acerca de la destrucción del cuerpo. Puede ser que tenemos familiares que no son creyentes, están pensando quemarnos y destruir nuestros cuerpos y decimos, no, por favor, tengo este terreno en este lugar, póngame allá, porque quiero esperar ahí, como dice en el Nuevo Testamento, estoy dormido, está muerto, pero dormido, esperando el regreso de Cristo. Y también debemos encontrarnos con la muerte, no como ellos que no tienen esperanza. Mire, normalmente hablan de en la edad de 35 a 40, 45 gente empiezan a tener como problemas en su vida porque ya empiezan a pensar en el futuro y el fin y todo eso. Empiezan a tomar ciertas decisiones. Y queremos evadirnos o evitar estas cosas. Pero la Biblia nos causa a ver y entender esta verdad. Si eternidad está escrito en su corazón, es algo por lo cual debemos estar pensando y preparándonos. No viviendo día a día, uy, que no sea cáncer, uy, que esto no suceda, uy, viene. Obvio, viene. Pero Cristo es suficiente si sos creyente. Entonces su esperanza no es, voy a morir. No, voy a morir y voy a estar con Cristo. Entonces ve a su Cristo, depende de su Cristo. Saber que Él pasó esto para que nosotros pudiéramos seguirle en esto. Y Él va a cumplir lo que Él había comprometido y cumplir su palabra con nosotros. Oremos. Padre Celestial, la muerte a veces es algo que nosotros queremos evadir o evitar. Es algo con lo cual a veces no queremos ni chatear de ello. O si alguien habla de su muerte es, no hablamos de eso. Pero Dios, cada uno de nosotros está en el proceso de morirnos en este momento, más cerca. Entonces, oh Dios, háganos tener una teología de la eternidad, una teología acerca de la muerte. Y que nosotros, en la manera que tratamos al cuerpo y tratamos a la muerte, podemos confesar dónde está nuestra esperanza. Aunque podemos luchar con las consecuencias del pecado, pero también podemos enfrentarlo con esperanza. Porque Cristo es nuestro si somos creyentes. Oh Dios, ellos que no son creyentes, que están aquí con nosotros, que pueden entender que la única manera de ser salvo es arrepintiéndose y corriendo a Cristo. Cáusales hacerlo, oh Dios. Pero también, oh Dios, cáusanos ser gente que viven con eternidad delante de nosotros, reconociendo que vamos a pasar eternidad en un lugar. Háganos entender nuestra necesidad de tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.